en nuestro ciclo de oro de radionovelas. Escuchemos El Antifaz de Carne, una historia que lo electrizará. Bienvenidos. El Antifaz de Carne. Un reto a la vida en la historia pasional y escalofriante de un científico. Estamos presentando los últimos capítulos de El Antifaz de Carne. Tarde fría y gris, con los simbólicos cipreses trazando en el fondo apagado del horizonte sus siluetas fúnebres. Aquel grupo, muy reducido por cierto, había recorrido un trecho del cementerio y otras figuras impasibles se agitaron en torno de una fosa recién abierta. Una fosa aún sin cruz, sin lápida ni señal alguna. Durante algunos instantes, los sepultureros trabajaron en su amarga labor. Después, paletadas de tierra casi húmeda, recientemente removida, fueron arrojadas sobre dos ataúdes que reposaban en el fondo. El padre Smith abrió devotamente, serenamente su breviario, tal como lo había anunciado en el fondo de las grutas. Ruego por los dos. El pequeño hombrecillo deforme será menos culpable ante ti porque su cerebro apenas podía discernir entre el bien y el mal. Pero él fue un gran pecador. Y el peor de sus pecados es el que más te ofende, Señor, y que encendió la rebelión de Luzbel, el arcángel rebelde, al que castigaste con el destierro en las sombras perpetuas. Su pecado, la soberbia. Mas al final fue un pobre mortal quebrantado por todas las angustias y ungido por el arrepentimiento. Señor Dios de justicia, has sido llamado también Dios de misericordia. Perdónalo, Señor, a nombre de tu Hijo unigénito, que nos trajo a todos la redención de los pecados. Acoge su alma, esa alma en la que Él se resistió a creer, pero que ya es todo lo que tiene ahora. Perdón para ellos, perdón para Él. Ante la recién cerrada tumba del Dr. King y de Jobo, que por ironía del destino había quedado cerca del sepulcro del viejo Esteban Ferguson en el cementerio de Campbell, el padre Smith acababa de agregar las anteriores palabras a otras extraídas del oficio de difuntos. Y aún quedó el sacerdote unos instantes ahí, con la cabeza inclinada, después de que la tierra había cubierto aquellos extraños despojos. Bien, pues está hecho. ¿Interrumpo alguna reflexión, padre? Oraba todavía por la salvación de su alma. ¿Salvación? ¿Rogar por su salvación? ¿Le parece improcedente o absurdo, inspector? Pero él era Clarence Freeman, ¿verdad? Lo era. El asesino monstruoso, el criminal inapresable que me tuvo en vilo por más de 2 años. El infame... Ahora es solo un despojo de la muerte, inspector. Ustedes, los clérigos, poseen un raro sentido de la justicia.
Este hombre hubiera sido condenado irremisiblemente a la horca por cualquier tribunal inglés. ¿Qué justicia pide para él? Una justicia que no existe sobre la tierra, inspector. ¡Zambomba! ¡Fueron tantos sus crímenes! Más de los que se imagina. Pero sucede, inspector West, que la justicia de Dios es impredecible y diferente a la justicia de los hombres. Recuerda las palabras de Jesucristo en la cruz. Perdónalos, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pidió perdón. El perdón que es alcanzable a todos los hombres por medio del arrepentimiento. He terminado de rezar. Salgamos ya del cementerio. Se lo iba a pedir. Bien, pero falta algo sobre esta doble tumba. Algo que encargué al anciano camposantero y que precisamente aquí trae. Señor reverendo, aquí está lo que me pidió. Gracias. Espero que sirva por el momento. Por el momento, sí. 2 palos atados toscamente en forma de cruz. ¡Una cruz! No eran menos toscas, pero tampoco menos simbólicas las cruces que usaron los cristianos primitivos y que sustituyeron al símbolo del pez. Como dice este buen hombre, servirá provisionalmente hasta que yo mande una cruz más apropiada. ¿Va a colocar una cruz sobre esa tumba? ¿Y por qué no, inspector? Yo le digo que sin la cruz no hay redención. Y si le extraña mi proceder, consulte las memorias de mi venerado y admirado maestro, el padre Brown, quien redimió a muchos criminales por la cruz. Bueno, ya está plantada. Salgamos ahora. El padre Smith acababa de colocar la tosca cruz sobre la tumba recién cerrada. Luego, caminaron lentamente a lo largo de las melancólicas avenidas, cada vez más tristes bajo las tenues luces del crepúsculo. El obeso policía, aún sin cubrirse la cabeza con su sombrero, se rascó la coronilla con evidente expresión de duda. Si me atreví a interrumpir lo que yo juzgaba que era una reflexión ante esa tumba, fue porque quería compenetrarme de tal reflexión y sacar algo más en limpio. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que Clarence Freeman está muerto y el caso de usted está cerrado, inspector. Muerto. Acabamos de darle sepultura junto con su cómplice. ¿No le basta con mi afirmación? Sí, ya lo creo. No cometeré el disparate de dudar otra vez de usted. Pero Clarence Freeman era el Dr. King. Y yo conocí a un Dr. King inequívocamente lleno de vida, joven, pleno de vigor y salud, con energía expansiva. Mientras que eso que acabamos de sepultar era una piltrafa de vejez. Era una momia vestida, espantosa. Momias, esqueletos, cadáveres sin cabeza. Todo eso parece rodear inevitablemente la persecución de Clarence Freeman. Así me engañó siempre. Esta vez halló usted al verdadero. Pero insisto, ¿cómo es posible? El Dr. King era joven, apuesto, gallardo y lleno de vigor. ¿Cómo es posible que resultara ser el cadáver de Clarence Freeman? ¿Cómo es posible que un hombre asuma 2 personalidades tan diferentes? Gracias a un antifaz de carne, a una rara juventud. ¿Más enigmas? ¿Más frases incomprensibles? Imposible rendir un informe veraz y claro a mis superiores. ¿Qué voy a decirles, padre? Dígales lo menos posible. ¿Qué hechos reales debo relatar en el informe? Parecerá una sarta de fantasías y mentiras absurdas. Un enorme disparate. Creerán que estoy loco, desquiciado. Entonces informe usted lo esencial, lo más importante. Que el asesino está muerto. Pero, ¿por qué era el Dr. King? ¿Cómo se disfrazaba de joven?
Explíqueme, padre Smith. Revéleme la verdad. El padre Smith se había detenido y asumía una actitud pensativa. Sin duda buscaba un camino en su conciencia de hombre y su conciencia sacerdotal. Sometía a la balanza de la moral humana y la divina aquella situación. ¿Qué podría decir sobre el Dr. King? Y especialmente, ¿qué era lo que lo turbaba y lo hacía titubear sobre el Dr. Jorge Newman? El silencio se prolongó ante la expectación ansiosa del policía. Bien. Cuando usted me pidió que investigara este asunto, advirtió al mismo tiempo que era algo tan intrincado y tenebroso que escapaba a los habituales métodos de investigación de Scotland Yard. ¿Cierto? Lo recuerdo bien. Prosiga. Pues así era, en efecto. Así era, Inspector West. Un caso extraordinario y sorprendente que no puede ser inscrito en anales e informes policíacos. Y solo quizá la mente de un novelista podría captar en sus proporciones gigantescas de pasión y de misterio. Es una maraña de intrigas, pasiones, crímenes y luchas enmarcadas en la pauta de una mente genial. Es el drama de seres humanos que no se parecen a los demás y que, sin embargo, bien pudieran ser la esencia de todos ellos. La lucha del verdadero amor, abriéndose paso a través de las falsas apariencias. La titánica y eterna lucha entre el bien y el mal, entre el espíritu y la materia. Por todo eso, inspector, y por ser demasiado increíble o demasiado profundo, el caso del Dr. John King no figurará en los archivos de Scotland Yard. Ha dicho muchas cosas, padre, pero no lo suficiente abstracciones. En concreto, ¿se niega usted a hablar? ¿Es esa su última palabra? No puedo agregar más. Perdóneme, pero no puedo. Yo sí. Tendré que hacerle, muy a su pesar, algunas preguntas impuestas por las circunstancias. ¿Quién es ese tal Dr. Newman? ¿El Dr. Newman? Sí, el firmante de aquellos telegramas que nos precipitaron hacia Campbell. ¿Qué relación tuvo Freeman con él? Y ese Dr. Newman con los crímenes de Freeman. Recuerdo haberle oído dirigirse al jovencito que acompañaba a Elizabeth en el fondo de las grutas, llamándolo Jorge Newman. ¿Ese chico es el Dr. Newman? Inspector, yo preferiría que... ¡Quiero saberlo! ¿Quién es el Dr. Newman? Te pondrás mejor en cuanto duermas, amor mío. El sedante que te he dado obrará mucho sobre tus nervios excitados. Dios mío. Ya pasó todo. ¿No has entendido? Esta vez sí. Definitivamente, sin apelación, él murió. La pesadilla de aquellas noches en la mansión Clinton se perdió en el pasado. Jorge, no te vayas de mi lado. No te retires de junto a mi lecho. Recostada en su gran lecho señorial, Elizabeth Clinton sufría aún la postración nerviosa, derivada de aquellos terribles instantes en el fondo de las grutas. Jorge la atendía, pero 10 minutos después pareció ensombrecerse al seguir una determinación callada, íntima. Duerme. Procura dormir y te sentirás después mucho mejor. ¿Pero por qué debes retirarte? He fungido ya como tu médico. Ahora debo hacer una cosa en mi habitación. Duerme. Duerme, Elizabeth. Desde el umbral de la puerta que acababa de abrir, Jorge Newman dirigió una mirada más hacia la muchacha postrada, quejumbrosa y débil. Una mirada que era como el lenguaje silencioso de una despedida. Salió y estuvo preparándose en su habitación cuando en ese momento
Pasen. Ah, es usted, padre Smith. No es precisamente al que yo estaba esperando ahora, pero supongo que el inspector quiso proceder delicadamente, avisándome por medio de usted, enviándolo aquí para avisarme... ¿Avisarle? ¿Qué cosa? Que esté listo para acompañarle. Bien, ya estoy listo. Ni siquiera me despedía de Elizabeth para no causarle más penas y causármelas yo también. Lo comprendo yo también. Las despedidas siempre causan penas. Además, ella está enferma ahora. Sus nervios se alteraron excesivamente con las impresiones de anoche. Tuve que darle un calmante y está durmiendo. Vamos pues, el inspector espera. El padre Smith ha entrado en la habitación de Jorge, en un instante que parece crucial para el futuro de un amor desesperado, que luchó a través de 1000 circunstancias azarosas. ¿Dice que el inspector está esperando? ¿Por quién, Jorge? ¿Cómo? ¿Naturalmente por mí? No, no lo creo. Acabo de despedirme del inspector West en la Puerta Labrada y él está abandonando ya el castillo. Lo esperan abajo sus hombres y se dispone a partir para Londres. ¿Qué dice, padre? No entiendo. Bien, si quiere verificarlo por sí mismo, asomándose a esa ventana que da al frente, se convencerá. Hágalo, Jorge. Es verdad. Allá va el inspector y... Pero, ¿qué significa esto? Se está despidiendo del administrador Parker en este momento. Empieza a bajar por la larga escalera de roca. ¡Se marcha! Inequivocadamente. ¡Se va! ¡Sin mí! Es que... ¿dejó acaso aquí a alguno de sus hombres para que me lleve con él? ¡Se marcha sin mí! ¿Acaso no consideró indispensable la compañía de usted? No lo entiendo. Yo soy cómplice del Dr. King y he aceptado mi parte de responsabilidad en la última etapa de este asunto. ¿Por qué el inspector no me ha detenido? Lo sabe todo acerca de mí. ¿Sabe que el doctor Jorge Newman fue una víctima más de John King? Un instrumento de su torpe e ilimitada ambición. ¿Sabe que el chico llamado Jorge Newman era un niño precoz con título de médico? Uno de tantos monstruos experimentados por John King. ¿Sabe que el susodicho Newman defendió a Elizabeth, a Lord Clinton, y se opuso con toda energía a las maniobras criminales del único culpable? Y el inspector supo todo eso porque se lo dije yo mismo. Al preguntarme acerca de usted, le di tales informes, Jorge. ¿Usted? Entiendo. Ha tratado de defenderme, de justificarme ante la policía, pero no admito esa benevolencia suya, padre Smith. Mi conciencia me dicta otro camino a seguir. Entonces digamos que se juzga a sí mismo. Además, existe esa carta. La carta que yo le envié al inspector West por conducto de usted, y en la cual le revelo todos los hechos y admito mi participación en algunas de las maquinaciones del Dr. King, las más recientes. Esa carta que yo escribí ampliamente y que... Esa carta aquí está. Padre Smith, mi confesión... No se la entregué al inspector. La he guardado todo este tiempo en mi cartera. Jorge, escúcheme. Permita que sea yo que conozco el fondo del asunto y la verdadera actuación de usted, el que juzgue y decida, y no la rígida y fría máquina de la ley humana. Usted me absuelve, pero la ley... Su sola confesión total, sincera, podría absorberlo acaso, Jorge Newman. Pero existe algo mucho más grave e impersonal que me impidió darle curso a esta carta. Aquí está relatado todo. La lectura de su contenido originaría un asombro que tendría que trascender al público, al gran público. Y los hechos aquí consignados, esa posibilidad de una juventud asombrosa, casi permanente, provocarían la ambición de muchos científicos. Surgirían nuevos doctores King en el mundo y otros doctores Newman cegados por la ambición científica. Ambición, sí. Ambición. Usted mismo la sintió en su espíritu y en su voluntad. Y supo a dónde conduce esa ambición desenfrenada que lo sacrifica todo. Por eso, al callar ante el inspector West y ante el mundo, el misterio del antifaz de carne contaba con el silencio de usted. ¿Mi silencio? ¿Quiere usted que yo lo calle todo para
¿Para salvarlo? No. Para salvar a otros de la misma tentación que lo hizo padecer y luchar a usted, Jorge. ¡Padre! Y también para salvar a la humanidad de la soberbia. Venceremos un día la muerte, pero no a través de la muerte misma. Por eso sí, callaré. Entonces, solo queda hacer una cosa con la carta. Esto. Jorge. 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 ¿Por dónde andas? El desayuno está servido y... ¡Jorge! Entré en tu cuarto para... Padre Smith. ¿Usted? El sacerdote está esperando tranquilamente, sentado en un confortable sillón junto a la chimenea, cuyo fuego parece haberse extinguido un poco antes. Al aproximarse, Elizabeth se levanta. En su expresión hay un dejo de piedad y de resignación. ¿Qué hace en aquel momento el padre Smith en la habitación de Jorge? ¿Ha venido a hablar también con él, padre? Yo estuve esperándolo en el comedor y al ver que no baja, fui a las habitaciones de mi papá, pero... ¿Dónde está Jorge? Elizabeth, él no está aquí. ¿Cómo? ¿Salió acaso a dar un paseo? Jorge Newman ya no está en este cuarto, ni tampoco en Campbell. Se ha marchado. ¿Qué? ¿Qué dice usted? ¿Se ha marchado? Eso no es posible, padre. Escuche, se fue lejos, lejos de aquí, a esperar su recuperación y a ocultar su apariencia falsamente juvenil, a buscar si es preciso eso que llama transformación. No se sentía digno del amor de usted, Elizabeth, mostrándose bajo un aspecto de muchacho adolescente. Jorge, ¿por qué hizo eso? No comprende, Elizabeth. Ustedes se aman ya y se conocen a través de sus sentimientos, pero no aún a través de sus verdaderas personas. Jorge me pidió que lo despidiera de usted y le explicara. No se atrevió a hacerlo él mismo. Me ha dejado. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Se fue. Pero él volverá, Elizabeth. Volverá cuando haya recobrado su apariencia real y se sienta purificado de esa mácula de adolescencia deforme. Cuando se libere de las cadenas de su antifaz de carne, Jorge Newman volverá. El desenlace está cerca. No se pierda los últimos capítulos de El antifaz de carne.